Cuando uno quiere comprar algo y no tiene dinero, dice, ¿cómo puedo hacer para comprar cuando no tengo el dinero? Y cuando hay un comerciante que quiere vender a alguien que no tiene dinero, tiene que pensar cómo hacer para que pueda comprar, y eso se llama crédito, ¿sí? Entonces dice, lleve ahora, pague después. Entonces, la sensación de alegría que sale el cliente con lo que ha comprado, que tanto quería y no teniendo dinero, poco a poco esa sonrisa se va apagando cuando pasan los meses y no tiene cómo pagar. Y allí viene el lloro y el crujir de dientes después, ¿no? El lamento, diciendo, bueno, al fin y al cabo, ¿para qué he comprado esto? Dice, ¿no? Nos pasa a todos, de alguna forma nos seduce comprar o entrar a adquirir algo y las facilidades iniciales terminan siendo costosas después. Cuando alguien se atrasa un mes o 2 meses, después de 2 o 3 avisos de intimaciones de pago, el deudor pasa a una categoría de inhibido. Y cuando uno quiere sacar otro tipo de mercadería o gozar del mismo bien de un crédito, siempre hacen un informe ¿de qué? De veraz. Y cuando alguien está informado en el veraz, sabe que está inhibido. Y cuando alguien está informado en el veraz, sabe que eso no es salir de un día para el otro, sino que puede pasar años enteros de estar afectado su firma, afectado su crédito, y no puede sacar nada. Entonces es como que llega la notificación y dice, usted es intimado en un plazo perentorio de tantas horas de pagar esta deuda. Caso contrario será ejecutado en embargo de sueldo o de algún bien que tenga, y esto pasa a judiciales. Nadie conoce esto, ¿no es cierto? Pero este sistema lleva a caer muchas veces en situaciones difíciles. Pero cuando alguien va con la copia de la notificación al juzgado y dice, sí, yo reconozco, esa es mi deuda, ¿hay algo que se puede hacer? Y un juez frío, casi parco, sin mirar a los ojos, dice, nada se puede hacer. La letra y la ley es fría, hay que ejecutar. Pero de pronto el juez recibe un llamado y sale de la oficina y vuelve y toma un sello que dice cancelado. Y usted dice, ¿qué pasó? Señor, su deuda ha sido pagada. Usted no debe nada. Y lo que he roto aquí es el acta que lo inculpaba. Usted es libre. No tiene deuda. ¿Qué siente usted? ¿Sale contento a comprar otro crédito? ¿Cuál sería la primera reacción cuando usted recibe esa noticia? ¿Cómo? ¿Quién pagó la deuda? Bueno, nosotros porque ya estamos en el training de Cristo, nuestro libertador, ¿no? Pero creo que muchos saldríamos corriendo diciendo, wow, qué lindo, no debo nada. Pero la primera pregunta es, quiero conocer, o quién es el que hizo este favor por mí, el que pagó por mí. Creo que todos hemos entendido que esa es la forma ejemplificada de lo que logró Cristo en la cruz del Calvario. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay deuda. Él gritó en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Se acuerda la palabra? Tetelestai, que significaba la deuda ha sido pagada, cancelada.
Solamente del saber eso tendría que producir un profundo gozo eterno en nosotros de vivir de una manera diferente a la que vivíamos antes. La clave está en conocer quién es el que pagó, Cristo. La otra pregunta es, ¿cuándo lo pagó? Tomando el caso de que yo estaba ya delante del juez y el juez en ese momento que estaba por dictar la sentencia lo llaman y vuelve con otra noticia, nos está diciendo que cuándo fue en el momento oportuno, en el momento justo. Así llegó la salvación a nuestra vida en el momento justo, oportuno. La tercera pregunta podría ser, ¿y cómo es que lo pagó? Porque yo debía mucho, había acumulado muchos intereses, así que seguramente que el que pagó le costó carísimo. Y creo yo que entender el Evangelio de Jesucristo es conocer estas buenas noticias, que Él no pagó nuestra libertad, nuestra salvación, como dice el apóstol Pedro, ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con su propia sangre, la sangre que Él derramó porque murió, dando su vida para pagar nuestra libertad, que era imposible que la pagásemos nosotros. En eso consiste la obra de redención. Redención significa rescate, liberación de un esclavo, otorgándole la libertad sin merecerla y sin que le cueste nada. Pero el que pagó es el que pagó con su propia vida para darnos nuestra libertad. Estamos enseñando en serie la doctrina de nuestra unión con Cristo. Y debemos entender esta verdad bíblica para que nada pueda invadir dudas y nada pueda quitarnos a nosotros la convicción de quiénes somos en Cristo Jesús. Por esa razón les invito que leamos Romanos capítulo 6 como una introducción a este ejemplo que he dado acerca del pago. Ya no hay deudas, ya no hay condenación. Dice el versículo 1 del capítulo 6, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esto se entiende que está preguntando de acuerdo al ejemplo que acabo de dar, ¿acaso volverán otra vez a endeudarse? ¿Van a volver a meterse en créditos hasta acá ya conociendo lo que pasó? Esa es la pregunta que está haciendo Pablo. ¿Que acaso van a volver a pecar? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida o en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ¿se acuerda el papel que rompí? ¿El acta? Esa es mi vieja vida. Esa es la vieja vida que era deudora, que estaba en las manos de aquel que tenía que llevarnos a la condenación. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Cuando hablamos de que Cristo fue crucificado, Él estaba allí tomando tu deuda y pagando tu deuda y haciendo algo más con tu deuda. Lo que yo hice con esa acta, romperla, hacerla añicos.
Cuando un documento es roto así, ya no tiene validez. Y mucho más cuando legalmente ha sido absuelto. Ya no hay deudas. Dice que cuando Cristo fue crucificado, nosotros, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Lea conmigo lo que dice allí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando Cristo murió, usted y yo hemos muerto juntamente con Él. Y cuando esto sucedió, es que la deuda que nosotros teníamos fue cancelada y pagada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando esto ha sido cancelado y el juicio ya se llevó a cabo en Cristo Jesús y Él soportó la pena máxima que es la ira del Padre, en vez de recibirla nosotros, la recibió Cristo y nosotros fuimos liberados de esto. Nuestro cuerpo viejo, del viejo hombre, murió. Esto es la hoja nueva. Informe de veraz, fulano de tal, no tiene ninguna deuda. No hay nada que reprocharle. Porque la vieja deuda caducó, murió, fue pagada, no existe. Amados, les invito en el nombre de Jesús que con la fe que Él le ha dado de regalo, la utilicen para creer en esta doctrina, para que sean libres de la culpa y para que no estén todo el tiempo pensando que todavía son deudores cuando Cristo ya pagó. Somos deudores de Cristo ahora, por amor, en agradecimiento, en servicio, en consagración. Pero ya no somos deudores del pecado porque el pecado ha sido pagado y cancelado en la cruz del Calvario. Todo esto que estoy leyendo tiene una base legal. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Pero, ¿me escucho? Vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo estamos vivos. Si usted no está en Cristo, no está vivo, sigue muerto en delitos y pecados. Pero todo esto pasó porque usted y yo estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, la palabra en, estar dentro, es estar unido, es estar ligado, es algo inseparable. Estamos en Cristo. Nuestra conducta como hijos de Dios debe cambiar, porque ya no vive mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, porque murió y fue destruida, sino que ahora vivo para Cristo, para Dios, en Cristo Jesús. Por lo tanto, mi vida debe ser otra. Por eso dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino, todo lo contrario, presentaos vosotros mismos ¿a quién? A Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. La relación entre Cristo y el creyente, según Carlos Spurgeon, es la relación más cercana, más querida, más intensa, más duradera que se pueda imaginar. La relación entre Cristo y el cristiano tiene todas estas características. Incluso es más que la relación del esposo con la esposa o la relación de los padres con los hijos. Es mucho más. Porque la Biblia revela 3 misteriosas uniones. 3 misteriosas uniones. Las uniones místicas, la palabra mística viene de misterio. En la Biblia hay 3 uniones misteriosas. Y cuando hablo de misterio, no estoy hablando de las películas de misterio, de terror y nada de esto, sino que son cosas que no estaban reveladas hasta cierto punto en que el Padre dio a conocer y a revelar esto. El apóstol Pablo dice que los profetas y los anteriores en los siglos pasados tenían velado y no conocían todo esto hasta que vino el tiempo en que Dios dio a conocer y a revelar que la iglesia es en Cristo y Cristo en nosotros. Y esas 3 uniones místicas que hay, o esas 3 uniones misteriosas que hace mención la Biblia, la primera es que tenemos un Dios en 3 personas. Y esa es justamente una unión misteriosa, porque la creemos por la fe que recibimos del Señor, pero no la podemos entender, porque tenemos la tendencia de separar en lugares como si fuera que cada uno está separado, pero Dios es uno en 3 personas. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Por lo tanto, nosotros vemos que esta unión claramente es una doctrina bíblica en la cual nuestra salvación depende de cada una de las personas de la divinidad. Dios Padre nos escogió para ser salvos. Dios el Hijo vino a redimirnos con su sangre, muriendo en la cruz del Calvario. Y Dios el Espíritu aplicó la redención en nuestras vidas, haciéndonos nacer de nuevo. Por eso es que nuestra salvación es trinitaria. Pero también la Biblia habla de una segunda unión mística, una segunda unión misteriosa, que es la que no podemos entender cómo es, pero sí tenemos la fe para creer y dar gloria a Dios. Y esa segunda unión misteriosa es las 2 naturalezas de Cristo. Él es 100% Dios y a la vez es 100% hombre. Y la Biblia tiene suficientes pruebas para mostrar que Jesús es Dios. El Evangelio de Juan presenta permanentemente la intención de decir que Él es Dios, al mostrar que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. También al narrar los relatos permanentemente de Jesús diciendo yo soy, como Dios, Jehová Dios, se presentó ante Moisés diciendo yo soy. Y por supuesto poder ver que el que tiene al Hijo tiene la vida. Jesús es 100% Dios y a la vez es 100% hombre. Jesús dijo que Él es la imagen visible del Dios invisible. Al Padre nadie le dio jamás, pero el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y nosotros, hermanos, cuando entremos en gloria, vamos a ver cara a cara a nuestro Salvador, vamos a ver al Hijo.
Usted dirá, qué lástima, no lo voy a conocer al Padre. ¿Es que no entiende lo que dice la Escritura? ¿Que el que ve al Hijo ve al Padre? Porque Él es la imagen visible de un Dios invisible. Pero esta es la segunda unión misteriosa, mística. ¿Cuál era la primera? La Trinidad de Dios. ¿Cuál era la segunda? Las dos naturalezas de Cristo. Y la tercera también es gloriosa. Es la unión de Cristo con la iglesia. Son las únicas tres uniones que la Biblia habla que es inseparable, que es poderosa, que es santa. Yo no sé, hermano, si usted no tiene ganas de pegar unos gritos de alegría como yo tengo en este momento, al saber que yo fui escogido para entrar en esta unión eterna con Cristo. Inseparable. Por eso es que debemos ver nosotros que existe una íntima unión estrecha entre el Señor Jesucristo y el cristiano. Él está siempre unido y ligado a usted, mi hermano, porque usted es su cuerpo, como yo soy su cuerpo. Cristo es la cabeza. Efesios capítulo 5, versículo 30, forma la evidencia escritural de lo que estoy diciendo. Efesios 5:30 dice, porque somos, me gustaría que lo leamos todos juntos porque somos todos, ¿no es cierto? Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¡Wow! Subraya ese texto si le gusta subrayar la Biblia. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros pensamos simplemente que es una ilustración. Claro, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo porque es una ilustración. Este texto, Pablo, por revelación del Señor, está diciendo que nuestra unión con Cristo es vital. En otras palabras, ¿sabe por qué usted y yo vivimos y viviremos eternamente? Porque Cristo vive eternamente, para siempre. No es una unión física literalmente, pero en esta palabra nos está mostrando claramente de que somos miembros de su cuerpo como una unión espiritual en una relación de amor. Por eso es que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. El teólogo Charles Hodge dijo, esto podría significar simplemente que estamos a Él en una misma unión íntima y vital como el cuerpo de un hombre sostiene al mismo hombre. Mi cuerpo me sostiene a mí como esencia. Cuando ustedes ven su cuerpo, pueden entender que nosotros estamos tan ligados a Cristo como tu cuerpo está unido a tu cabeza. Y que es inseparable. Pero debemos entender que en un sentido figurado, demostrativo, ejemplificativo, ilustrativo, Pablo toma la ilustración de un cuerpo, que somos miembros del cuerpo de Cristo y todos juntos formamos su cuerpo. Por eso es que hay que tener mucha firmeza y mucho cuidado con pensar individualmente. El gran error de muchos cristianos es creer en la estrategia de Satanás del cristiano individualista. Tú antes andabas errante y perdido, pero según el Salmo 68:6 dice que Él te adoptó en su familia y te puso en su familia. Tú antes no tenías relación con Dios, ni con sus promesas, ni con sus pactos, ni siquiera tenías esperanza, pero ahora el Señor te ha hecho miembro de su cuerpo.
Y la Biblia deja claramente el ejemplo de que no hay miembros separados de un cuerpo que puedan vivir, sino que cada uno en la multitud de miembros formamos un solo cuerpo. Por esa razón es que la evidencia más clara de la permanencia de los santos en la iglesia es una relación vital con Cristo. Quiero creer y quiero entender, mis hermanos, que el resultado de que se ven iglesias vacías es por falta de la predicación de la palabra de Dios. Pero también podría decir, se ven iglesias vacías por la exposición de la palabra de Dios. El problema no está en lo que se predica, sino en la regeneración que las personas han tenido. Hay muchas personas que no quieren escuchar las sanas doctrinas, que tienen comezón de oír. ¿Oír qué? Lo que su concupiscencia pide a gritos escuchar. Por lo tanto, abandonan las sanas doctrinas y se van a buscar fábulas, dice la palabra. Y el resultado es que se van a amontonar maestros. Sobran los falsos maestros, que van a decir cosas para endulzar sus oídos o saciar la comezón del oído. ¿Vio cuando uno tiene una comezón en la espalda o a veces en el oído? Aunque sea de afuera quiere rascarse un poco porque necesita saciar la comezón. Pero también hay muchas personas de que al no tener un verdadero evangelio, sino que es un evangelio ubicado en el interés del hombre, hace que muchas personas vengan a recibir lo que quieren recibir. Es como que alguien se sienta en un bar y pide al mozo la carta para que elija qué es lo que quiere comer. Así hay muchas iglesias que están al servicio de la congregación para ver qué es lo que a la iglesia le gustaría más oír. Y abundan de todos los tipos de los temas, pero jamás Cristo parece glorificado en sus púlpitos. Y por esa razón, hay muchísimas iglesias que están llenas de cristianos, pero no llenas de Cristo. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser creyente. Los cristianos están simplemente viviendo una religión cristiana. Pero los creyentes creen en el Evangelio de Jesucristo. Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo tiene una clara intención de mostrar de que somos partes del cuerpo de Cristo. Pero también, si ustedes se fijan bien, Pablo, cuando está hablando justamente de la relación de Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa en Efesios capítulo 5, está claramente haciendo alusión a la procedencia de la iglesia. Y eso lo podemos encontrar nosotros en el libro de los principios. En Génesis capítulo 2, claramente vemos el diseño original de Dios cuando Dios creó al hombre. Génesis capítulo 2, dijo en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dice la Escritura cómo es que sucedió desde el versículo 21, encontramos la narración bíblica de la creación de la mujer. Algunos creen que el hombre es el último que fue creado, pero fue la mujer la última que fue creada. Pero dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ustedes saben, mis hermanos, que la terminología dormir en la Biblia
es aplicativa también en algunos casos a morir. Y mientras éste dormía, Dios obraba en nueva vida para un nuevo ser. Y mientras Cristo murió, la iglesia estaba a punto de nacer cuando Él resucite. Cuando dice que tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, ¿qué estaba usando Dios? La materia prima con que iba a hacer a la mujer. Y dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Diga conmigo, una mujer. Porque es una iglesia. Es una. ¿Dónde estaba la mujer? ¿Dentro de quién? De Adán. ¿Dónde estaba la iglesia? Dentro de Cristo. Porque mis hermanos, nuestra unión, esa unión misteriosa, mística, esa unión que figura como una doctrina en la Biblia, así como la unión trina de Dios, como la unión de las naturalezas de Cristo, la unión de Cristo con la iglesia es una unión claramente expresada en que nosotros somos inseparables de Cristo y Cristo de nosotros, porque lo que hizo el Padre es una elección eterna desde antes de la fundación del mundo, pero el Padre no eligió sin Cristo, porque la elección fue hecha en Cristo. Cuando Él te escogió, fue en Cristo. ¿Dónde estábamos nosotros aún antes de la fundación del mundo? Piensa, había un Dios soberano que te pensó, que te predestinó, que te planificó, que te puso nombre, que te diseñó, y ese Dios lo hizo antes de la fundación del mundo en Cristo. Por eso es que Él viene a buscar lo que es suyo. ¿Qué pasó cuando Adán despertó? Dice versículo 23, cuando Dios trajo a la mujer al hombre, dice, esto es ahora huesos de mis huesos. ¿Qué acabamos de leer nosotros en Efesios 5:30? Que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Sabe por qué está diciendo Pablo esto? Porque está citando esto. Porque esto es huesos de mis huesos, carne de mi carne. Por esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. ¿Puede entender, mi hermano, qué importante es esta doctrina de nuestra unión con Cristo? Usted está ahora, por lo tanto, realizado por la gracia del Señor, para participar de su naturaleza moral y espiritual. Y nunca estará satisfecho hasta que se despierta en su semejanza cuando estemos en su gloria. Una frase de Charles Spurgeon. ¿Saben, mis hermanos? Nos sentimos satisfechos en Cristo, pero todavía no en plenitud, porque anhelamos llegar a la gloria. Porque cuando nosotros entremos en gloria, ¿qué dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3? Le veremos tal cual como Él es. ¿Y qué hará Cristo con nosotros? Nos verá tal cual nosotros somos. No es que Cristo no nos ve y no nos conoce, claro que nos conoce, pero ¿cómo nos ve hoy? En este cuerpo mortal, en este cuerpo aún con la ley del pecado. Pero ¿saben, mis hermanos? Pongámonos a ver qué es el gozo y la gloria misma que va a sentir nuestro Señor cuando llegue ese día.
Mire, todos los que hemos pasado por el altar del sacrificio, perdón, por el altar de bodas, cuando nos casamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando nos casamos? Yo no sé por qué, pero siempre el novio está esperando que llegue la novia, ¿no? Y lo más terrible es que la madrina siempre está. ¿A qué hora viene? Y entonces todos están esperando allí. Y cuando viene, cuando entra la novia, ¿a dónde van todas las miradas? ¿Al novio? La miran a ella, ¿no? Y se luce, ella entra así. ¿Y del novio? Glorioso, ¿no? Pero saben que ese no es un diseño bíblico, porque el diseño bíblico es al revés. La que está esperando, ¿quién es? ¿Cuándo venís? Amado de mi alma, ¿cuándo llegas? La iglesia. Y cuando suenan las trompetas, en vez de la marcha anuncial, suenan las trompetas y aparezca la gloria misma del amado, dice que todos los ojos nos verán a nosotros, ¿así? Lo verán a Él. Es curioso entender la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan cuál era el problema? Que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Y qué pasó? Las insensatas tenían poco aceite y se durmieron todas, dice. Pero cuando dijeron, allí viene el novio, entonces dice que se levantaron y vieron que tenían poco aceite, entonces le dice, denos a ustedes un poco de aceite para que no nos quedemos sin luz. Y dice, no, para que no le falten a ustedes y a nosotros, vayan ustedes y compren lo que venden y entonces todos tenemos para entrar. Ahora, el gran problema es pensar de que Jesús, tomando esa idea de esa ilustración, se iba a casar con 10 novias. Y no es así. Esa es simplemente una revelación o una tipología del cortejo nupcial de aquella época, porque el novio se vestía con un atuendo muy especial, de blanco venía el novio. Y tenía pegado en todos sus vestidos como una especie de espejos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, las 10 doncellas que estaban con sus lámparas era para acompañar al novio para encontrarse con la novia. Porque las luces que traían de sus aceites hacían que brille más y se vea por todo lugar. Esto porque en esa época no había los cañones de luz seguidores como hay ahora, lo buscas persona, ¿vio? Sino que ellos tenían que mostrar justamente cómo el novio resplandecía con las luces. Entonces no podía haber alguien que acompañe a el novio con la luz apagada, porque le está quitando gloria al novio, porque el novio brilla menos. ¿Se entiende? Así que es una gran responsabilidad para todos aquellos que esperan a Cristo estar lleno de aceite. Rebalsa mi vida de aceite. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura no es una vez y hablar un par de cosas raras y ya está. No, mis hermanos, la llenura es todos los días, todo el tiempo que mi copa esté rebosando. Lléname de tu Espíritu Santo, porque es más de ti, menos de mí. Para que mi vida sea luminares en este mundo y cuando llegue el Rey, Él sea visto en gloria, Él sea amado y Él sea admirado, la luz de su resplandor. Por eso, mis hermanos, nosotros estamos favorecidos por su gracia. Nosotros somos los que estamos llamados justamente para esperarlo, para amarlo. Pero mientras tanto nosotros estamos en una plena actividad de unión con Él y debemos vivir en este mundo, como hemos leído al principio en Romanos, no reine el pecado en ustedes. Ya no pequen. Él los libró. Sus cuerpos viejos, muertos del pecado, fueron crucificados y ya no reine el pecado. No le presenten sus vidas para pecar.
Conságrense al Señor. Conságrense a Dios. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Porque vivimos porque Él vive. Porque Él como la cabeza nos hace partícipe de sus bendiciones. Así que si somos su cuerpo, miembros de su cuerpo, significa que nosotros somos la posesión amorosa de nuestro Dios y nosotros le pertenecemos a Cristo. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 6 y vamos a ver el punto de la legalidad de esta unión con Cristo. Dice capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 17 al 20. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ningún ángel logró esto. Ningún ser celestial logró esto. Solamente la iglesia. El que se une al Señor. Y esta unión es la misma que manifiesta el pacto de unión matrimonial. Legalidad. Así que si estamos nosotros unidos al Señor, se exige fidelidad al Señor. Por eso dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ya no está hablando tan solo de su cuerpo individual, sino que está afectando a la iglesia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios? ¿Y qué más dice? ¿Y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Se acuerda ese que lo llamó el juez y dijo, yo voy a pagar? ¿Cuántos creen en esa verdad que pasó en la cruz? Él lo pagó. Y cuando Él pagó, compró tu libertad. Ya no estás para ser ejecutado. Ahora te pagó para que vivas, pero para que vivas para Él. Porque por precio has sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que usted no es dueño, ni yo soy dueño de mí mismo. Fui comprado, tengo un dueño, tengo un sello. Pertenezco a Jesucristo. Él nos compró con su preciosa sangre. Ahora usted es total y eternamente de Cristo. Total y eternamente de Cristo. Esto quiere decir que hay una unión que manifiesta que todo lo que Cristo hizo, nosotros estamos en Él. Así que si Él lo hizo, lo hicimos nosotros porque Él lo hizo. ¿Se entiende? En uno de sus sermones, Carlos Spurgeon decía, usted es uno con Él. Usted fue enterrado en Él en el bautismo hasta la muerte, el cual también usted ha sido elevado con Él. Usted fue crucificado juntamente con Él en la cruz. Usted ha subido al cielo con Él porque Él nos resucitó junto a Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Él. Y seguramente usted se encontrará en la misma persona con Él donde está, que usted pueda contemplar su gloria, pues en su gloria usted ya no será usted, sino que usted será Él. Uf. Ay. Qué hermoso. ¿Entiende por qué creen que estamos locos cuando decimos mejor es irnos de acá?
Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Compremos un buen colchón o un buen sillón y nos sentemos a esperar que Él venga? Porque así como usted fue una vez sacado de la esclavitud del pecado, aún hay muchos escogidos que necesitan oír el Evangelio. Y están hasta lo último de la tierra. Y Cristo no viene hasta que el último de los escogidos no sea salvado. Porque saben, hermanos, si fuera al revés, que usted es el último que falta y nadie le quiere hablar, ¿qué sentiría? Una de las aplicaciones más prácticas de esta doctrina de nuestra unión con Cristo es vital. Vivimos porque Él vive y gozamos de sus beneficios. Nosotros hoy podemos amar porque el amor es de Cristo. Antes no amábamos. Y si amábamos, amábamos el pecado, pero no es con el amor que provenía del Señor, sino que era un amor carnal de nuestra concupiscencia. Pero probablemente no podías amar como tampoco podías perdonar. No podías ser fiel y no podías ser perseverante. No podías ser una persona obediente, como tampoco podías ser responsable de tus actos. Mis hermanos, cuando Pablo dice, todo lo puedo estando en Cristo, que me fortalece, que me esfuerza a hacerlo. ¿Saben por qué? Porque el que está en Cristo, que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros estamos en Cristo es porque somos una nueva criatura. ¿Se entiende? Así que si somos nuevas criaturas, quiere decir que nosotros, unidos a Él, unidos a la cabeza, podemos fluir en obediencia de lo que la cabeza nos permite hacer. Yo no podría mover mis manos o mis pies si la cabeza no me diera la orden que lo haga. Mis manos, mis miembros no son independientes a la cabeza. Si mi mano se mueve de esta forma es porque mi cabeza le está dando la orden que se mueva de esta forma. Algunas enfermedades motrices en algunos seres humanos es muy terrible y triste ver. Hay algunas enfermedades de niños que se golpean y no pueden controlar sus golpes. ¿Han visto estos casos? Es doloroso, es triste. Hay personas que no pueden mantener su cuerpo quieto. Pero todo eso es porque su cabeza no está funcionando bien. Porque ningún miembro puede moverse independientemente de la cabeza. Pero nosotros tenemos la garantía de poder hacer las cosas bien porque nuestra cabeza no está enferma. Nuestra cabeza no está limitada, no es humana en la condición del pecado, sino que nuestra cabeza es Cristo. Y si Cristo es el ser más precioso que podríamos haber conocido, nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él dio pruebas estando en este mundo de lo que es amar como nadie amó, de tal manera de entregar su vida por el pecador. Si Él dio suficiente prueba de tener compasión, de tener misericordia, de poder servir y aún hasta lavar los pies, si este es nuestra cabeza, todo lo puedo hacer yo también, porque en Cristo es el que me esfuerza a hacerlo. Así que no hay excusa si usted no perdona. Si usted no perdona, está cometiendo pecado. Usted puede perdonar, porque Cristo perdonó. Usted puede amar,
Antes no podía amar, porque el odio ocupaba el lugar de su trono. Pero ahora usted puede amar. Si ese padre o esa madre lo golpeó, abusó, lo maltrató, y hoy probablemente es un cristiano fiel, pero no quiere recordar eso y guarda un rencor, es el momento de entender que en Cristo todo lo puede. Usted tiene que ir y pedir perdón, o perdonar, o reconciliarse. Amar al que no puede amar, lo puede hacer porque es Cristo el que lo va a hacer a través de usted. Amén. La gran ventaja de nuestra unión con Cristo es que nosotros somos transformados por estar en Cristo, de gloria en gloria. Alguna vez seguramente usted subió una escalera. ¿Qué es más fácil, bajar o subir? Hasta parece más placentero, ¿no? Pero las cimas donde se clavan las banderas están arriba. Los podios de los primeros lugares, primeros premios están arriba. Las estatuas de los grandes hombres para recordar o mujeres para recordar siempre están altos, están arriba. Nuestro Dios ascendió a los cielos y está sentado en las alturas, en su trono, está bien arriba. Y Él dijo, Padre, yo quiero que ellos estén donde yo estoy, para que vean mi gloria. Por lo tanto, mis hermanos, así como cuesta subir, más cuando nos duele la rodilla, inmediatamente decimos, ¿no hay un ascensor acá? El triunfo de subir escalón por escalón, y aunque cueste sentir que estamos más alto, así es como el Señor, por sus méritos y por el camino que Él nos abrió al Padre y a la gloria que fuimos destinados a estar, dice segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 18, cómo debe ser nuestra conducta y qué es lo que nosotros logramos en Cristo. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos, no dice seremos. Puedes saber que hoy mientras estás desganado, un poquito así pachucho por el día y como que se siente un poco, ay, mire, eso es el hombre exterior que se desgasta. Cada día duele vivir en esta vida. El hombre exterior cada día se va a quejar más. Pero si usted pudiera echar una miradita hacia adentro, como los mira el Señor, lo que es el hombre interior, el nuevo ser, la nueva naturaleza, dice que se renueva día a día. Eso es lo que dice la Escritura. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! ¡Qué belleza! Así que cuando lo mire a su hermano, dígale, ¡qué bello eres, hermano! Adentro. Para concluir, estar unidos con Cristo es garantía de estar alimentados por Él, porque somos miembros de sus cuerpos. Él es nuestro sustento diario, por su presencia en nosotros. Él es el que nos hace descansar en pastos verdes y junto a aguas de reposo. Allí nos pastoreará, dice. Nos apacienta, nos alimenta. Porque somos su cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo. Él un día nos presentará
o se presentará a sí mismo. Por eso dice, para presentársela a sí mismo. En la gloria no habrá llanto de dolor, ni de angustia, ni de aflicción. Pero las lágrimas que Dios nos permitió tener también son de gozo, también son de alegría. Y mis hermanos, yo quiero imaginarme, quiero que nos imaginemos ese día, y ojalá que sea muy pronto, en que Él se siente en su trono y diga a todos los de su derecha, mirándote a ti a los ojos, y te diga: venid benditos de mi Padre, entren, este es el lugar que yo les preparé para ustedes. Yo me quiero imaginar su rostro, sus ojos. ¿Será como Adán vio a Eva? ¿Será con ese amor? Cristo es el verdadero Adán. Él es el verdadero hombre según Dios, porque Adán significa hombre. Él es el verdadero hombre ideal. Y que de su costado, como testimonio de su muerte, una lanza se clavó y abrió su carne. Y de esa muerte confirmada, el Padre trajo a la vida a su amada iglesia. Y ese es el día en cuando Él te dirá, nos dirá: bienvenidos, vengan, porque somos su cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso es que no hay ninguna separación, porque la obra perfecta la hizo Él en la cruz del Calvario. Así que, maridos, entendiendo todo esto, está con su mujer a su lado, agárrela de las manos, a su mujer, ¿no? Agárrela de la mano. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Lo entiende? Mujeres, amen a sus maridos y sométanse a ellos, así como la iglesia también se sujetan a sus maridos en todos. Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. 2000 años que la santificación de Cristo es progresiva y hoy está trabajando en nosotros, porque no vivíamos hace 2000 años, nosotros somos de este tiempo, pero la santificación de Cristo nos alcanzó. Cada día, desde que tú fuiste redimido, cada día la santificación está trabajando, cada día es progresiva, va creciendo, más, aunque tú digas, pero no sé, Señor, si seré o no seré, no lo veo, no importa si tú no lo ves. Lo importante es que Él te preserva y lo hace porque Él un día dirá: estás perfecta, amada mía. Y Él se la va a presentar a sí misma, porque dice: habiéndola purificado por el lavamiento del agua, que es por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia, ¿cómo? Gloriosa. ¿Sabe de dónde viene la palabra gloria? De la palabra doxa, de esa palabra luz. ¡Wow! Brillamos. Luz de gloria. El escritor y autor de la película Las leyendas o los cuentos de Narnia, ¿vieron esa película? C.S. Lewis es el autor, él es cristiano. Y él dijo: me temo que si Dios nos permitiría ver a uno de nuestros hermanos, a uno, ya glorificado aquí, nos veríamos tentados de postrar y adorarlo.
por lo perfecto, por la gloria, por la belleza. ¿Saben de quién es esa belleza? Es de Cristo. Porque seremos tal cual como Él es. Así que maridos deben amar a sus mujeres como a sus miembros, a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y este es un secreto que ha sido revelado. Nosotros somos amados por Cristo con la misma dimensión que Él se ama a sí mismo, por amor a mí mismo. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y mire que Pablo está hablando de Adán y de Eva, pero esta vez de Cristo y la iglesia, porque dice Pablo, por esto, citando a Adán, porque esto lo dijo Adán, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, Cristo y la iglesia, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. ¿Ven que es un misterio? Eso no lo podemos entender, pero grande es este misterio. Mas yo digo esto, ¿respecto a quién? A Cristo y de la iglesia. ¿Tienen aquí una palabra escritural que certifica que lo que yo estoy diciendo no es un cuento, no es una fábula? Estás seguro en Él. Estás eternamente seguro en Cristo. Y fuiste predestinado, destinado para recibir el obsequio más grande que un ser creado puede recibir, que es el profundo amor de Cristo en su gloria. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es necesario hablar de lo natural para poder entender lo espiritual. Porque somos miembros de su cuerpo, vamos a estar con Él donde Él esté y contemplar su gloria por los siglos de los siglos y para siempre. Oremos. Nuestros ojos, Padre, están velados aún por lo natural de poder ver tu gloria, la gloria de Cristo, nuestro amado Rey y Señor. Amado, gracias, porque este secreto que estaba guardado, tú lo revelaste a través de tu palabra. Y hoy somos privilegiados al escuchar y a ser bendecidos por esta verdad. Así que, ¿cómo no vivir agradecidos? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte, Señor? Gracias, Señor. A pesar de nuestras infidelidades, nuestros pecados, nuestros yerros, aún nuestras caídas, nuestras ofensas, nuestros pensamientos, tú eres fiel y estás por encima de todo. Y tu amor cubre multitud de pecados. Pero hay un pacto de amor, hay un sello de amor que jamás nos dejará de estar contigo, Señor. Siempre estamos unidos a ti, nada nos puede separar, nada, Señor, puede impedir que tú nos ames. Seas bendito tú por tu palabra y bendita la iglesia que la recibe, porque para la gloria tuya, Señor, exponemos tu palabra y nos gozamos en ella. En Cristo Jesús. Amén.